Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un capítulo más de Ambientalismo Libre. Nos hemos perdido un tiempito por logística de asuntos personales, pero ya estamos de regreso. Pronto ya tendremos nuestro estudio como en lo habitual para seguir con esta actividad que es tan enriquecedora para todos. Y vamos a hablar de un tema que se ha puesto de moda hace unos días, bueno, no hace unos días, ya hace unos meses cuando sucedió lo del Tren Maya, donde el gobierno actual no respetó las leyes ambientales que se rigen en el país para hacer el Tren Maya. Realmente no hubo un manifiesto, un estudio de impacto ambiental, el famoso manifiesto de impacto ambiental, y fue algo que muchos señalaron. No queremos nosotros defender lo que el gobierno hizo, más bien todo lo contrario, mostrar que el Estado es el menos indicado, ya que este gobierno ni siquiera respetó leyes que anteriores gobiernos habían puesto, pero en este caso ni siquiera respetó esas pocas leyes que ni siquiera funcionan mucho. Imagínense, para empezar, poner una ley que no funciona mucho y luego ni siquiera respetarla. Entonces vamos a hablar de eso, porque mucha gente pensaba que si se hubiera hecho la correspondiente legislación al respecto, si se hubiera acatado las leyes ambientales al respecto del Tren Maya, este no había tenido un impacto sobre la selva maya, lo cual no es cierto. Lastimosamente, las leyes ambientales en cualquier gobierno, este y otros que han habido en el pasado, no sirven de mucho. Vamos a hablar del manifiesto de impacto ambiental, que supuestamente protege, pero no. La primera parte de este proyecto normalmente se llena con información del proyecto mismo, quién lo va a hacer, cuánto va a durar, quién lo va a hacer, dónde va a ser, cómo va a ser, los papeles de identificación de los técnicos ambientales, los dueños del proyecto, los líderes del proyecto y permisos miles que piden para poder darle iniciativa al proyecto y poder evaluar con esto el impacto ambiental. Pero hasta ahora esa información no nos sirve de mucho para evaluar el impacto que tiene esto en el ambiente. Y la segunda parte del proyecto se centra en describir el área, supuestamente la parte científica, dónde se va a trabajar, el tipo de suelo, cuerpos de agua, altura sobre el nivel del mar, clima, topografía, tipo de vegetación, fauna presente, especies en algún tipo de estatus de protección ambiental, poblaciones humanas cercanas, datos socioeconómicos de la población y también información a evaluar que esto serviría para ver qué tanto impacta el ambiente. Esa información, lastimosamente, no es muy usada para ver cómo impacta el ambiente. Y aquí entra la peor parte del manifiesto de impacto ambiental, que es la evaluación del técnico de acuerdo a sus expectativas y de acuerdo a su experiencia y conocimiento, lo cual es muy subjetivo, ya que no podemos, es como comparar qué es lo que cree un médico que puede pasar con un paciente solamente con su opinión y sin haber hecho ningún estudio de la biología, de la fisiología del paciente en cuestión y de cómo tiene una especie de agente externo que está, o interno también, que está afectando la homeostasis, que es el equilibrio eh, una especie de armonía del cuerpo para mantenerse saludable, en este caso la homeostasis del ecosistema para mantenerse saludable. Por ejemplo, en alguna parte dicen que se va a tumbar la vegetación, como en este caso del tren, y vamos a evaluar qué impacto tiene esta tumba de vegetación en el sistema. Se va a evaluar la magnitud. ¿Qué es la magnitud? El grado de afectación sobre un determinado factor, ¿ok? Se va a evaluar el valor del impacto, que si es positivo o es negativo. Obviamente este va a ser negativo. La extensión, que va a ser cuántas hectáreas, cuánta superficie va a ser afectada. La permanencia, cuánto tiempo va a durar este efecto negativo sobre el ecosistema. La certidumbre, que es el grado de probabilidad que tenga un impacto fuerte o un impacto bajo. La certidumbre. La reversibilidad, qué tanto se puede revertir el efecto de este impacto al ambiente. Vamos a evaluarlo. Y la vialidad de adoptar medidas de mitigación. Esto se pone más difícil porque qué tanto puedo hacer yo para mitigar lo que está pasando, hacerlo menos fuerte, hacerlo menos nocivo al ambiente. Bueno, eso es lo que maneja el manifiesto de impacto ambiental. Entonces, antes que nada, me pregunto es, ¿que acaso este lugar no tiene un dueño?
el cual pueda decidir si sí o si no se va a hacer el impacto ambiental. Si tuviera dueño, este tiene dos rutas de opción. Una, decir que no, o sea, es que no me interesa que tú pongas lo que sea que quieras poner, un tren, un parque eólico, una excavación minera, una carretera, un mercado, un supermercado, una calle, una nueva ciudad, lo que sea que tú quieras poner en mi territorio, pues yo no lo quiero. Ahora, si yo digo que sí, bueno, yo voy a evaluar en base a mi conocimiento del área e incluso puedo asesorarme con expertos en ecología para evaluar qué tanto es el impacto de lo que tú vas a hacer en mi área. Obviamente sabemos que el gobierno no respeta las áreas privadas y mucho menos este gobierno. Por lo tanto, se está dando un atropello a la propiedad privada de mucha gente que es forzada a dejar que el gobierno haga lo que él quiere hacer en nombre del progreso o a veces en nombre del ambiente. Si, digamos, nosotros quisiéramos dejar que alguien tuviera un impacto en nuestra área, vamos a dejar que una minera externa explote el mineral que está bajo mío, que es mío, pero yo lo voy a dejar. ¿Hasta qué punto eso va a impactar el ambiente? Entonces voy a entrar a la ciencia de verdad, voy a contratar ecólogos para que me digan qué tanto es el impacto. Pero si se acuerdan, en el capítulo 11, donde hablamos de la resiliencia, un estudio hecho por Holling en el 73, nos dice qué tanto puede soportar un ecosistema sin poner en peligro su propio sistema, su propio ciclo de energía y de renovación. Entonces, eso no lo contempla el estudio de impacto ambiental para nada, ni siquiera menciona el tema de resiliencia. Y la resiliencia, como hemos mencionado, va a depender mucho del tipo de ecosistema. No es lo mismo una selva donde hay abundante agua, abundante vegetación, donde hay un impacto, se destruye la vegetación, a lo que pasa en un desierto. En un desierto, obviamente por la falta de agua, las extremas temperaturas, la vegetación no va a responder tan rápido como en una selva. En una selva tú puedes hacer una brecha, destruirla con machete, y en 4 o 5 meses ya no encuentras la brecha. Pero en un desierto tú puedes hacer una brecha también a través del matorral desértico y créeme que va a tomar mucho más de 1 año o 2 años para reponerse debido al poco crecimiento y la baja tasa de regeneración de la vegetación. Entonces, ya de entrada podemos darnos cuenta que un simple documento no puede decirnos lo que va a pasar en los variados y miles de ecosistemas que hay en el lugar. Y si se acuerdan también, en ese mismo podcast del capítulo 11, hablamos de la resiliencia de Clemens, digo, perdón, de la sucesión forestal de Clemens, en el cual podemos ver qué tan rápido un ecosistema y cómo el cual se puede regenerar en base a los impactos que haya y a la capacidad de de regenerarse y la velocidad. Entonces, lastimosamente, en ese mismo capítulo también vimos que no hay ningún tipo, ahí viene la cita de un estudio que se hizo, donde ningún tipo de restauración humana, hecha por el humano, puede igualar el tipo de restauración que el mismo ecosistema hace. Entonces, no hay necesidad ni siquiera de hacer una compensación ambiental por lo que ha pasado, que por mi experiencia personal normalmente no termina en nada, son compensaciones donde no hay un estudio científico, donde la vegetación supuestamente se rescata para evitar que haya un impacto, pero no se ve que ese rescate tenga una supervivencia o un impacto positivo en las poblaciones. Todo tiene que ser en base a poblaciones. Estos tipos de documentos hechos por los gobiernos son inútiles. Simplemente lo que hace es desincentivar la iniciativa privada, frenar el desarrollo del país y dar trabajo a gente que no hace lo que debe hacer. Y termina esto siendo una competencia de las empresas por un mejor soborno al gobierno. En caso de que haya un soborno, como en este caso en el Tren Maya, ni siquiera hubo un soborno. En este caso hubo una total, eh, ¿cómo decirlo? Se puso una total destrucción de la propiedad privada de las personas y de las mismas áreas protegidas del gobierno, que obviamente están a su cargo y no hay quien se oponga, para destruir la selva. Entonces eso destruyó completamente la cuestión ambiental de la selva maya. Entonces, el Tren Maya, si creen que el Tren Maya hubiera sido cancelado, si se hubiera hecho el impacto ambiental, el manifiesto de impacto ambiental respectivo, no hubiera pasado eso. Igual hubiera habido un impacto al ambiente. Pero imagínense,
El gobierno actual ni siquiera cumplió una ley hasta cierto punto inútil, pero que frena un poquito, por lo menos detiene un poco el avance del impacto ambiental. Ni siquiera eso fue capaz de hacer, ni siquiera cumplió una ley inútil. O sea, este gobierno está pasando encima de cualquier derecho de propiedad privada de las personas y de los mismos reglamentos que tienen las áreas protegidas. En un capítulo también dijimos la cantidad de áreas naturales protegidas que este tren está sobrepasando. Entonces, esto no solamente se reduce a lo del Tren Maya, puede ser cualquier tipo de infraestructura que cruza una selva, un humedal, un desierto, un pastizal, donde en nombre del progreso, ya sea el gobierno para ganar más votos lo haga, o empresas que sobornen al gobierno para sacar provecho de esto. En todo caso, como siempre hemos dicho, la propiedad privada y el respeto a esta va a evitar que haya impacto al medio ambiente. No dejemos que el gobierno con sus trámites inútiles nos diga que va a poder frenar el impacto ambiental, y mucho menos ni siquiera él mismo respeta esos trámites inútiles para proteger el ambiente. No nos olviden, seguimos en una próxima transmisión desenmascarando todos los gobiernos, todo el Estado que dice cuidar el ambiente, pero no lo hace. Estamos hasta la siguiente. Un saludo y nos estamos viendo.